Que la sangre de los mártires sea valor para todos los cristianos y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 21ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos narra el martirio de Juan el Bautista que precisamente ahora estamos celebrando. Y si bien este es un relato que lo vemos también en otros evangelistas, esta versión de Marcos a mí me gusta bastante porque da unos detalles que dejan un mensaje más contundente para los cristianos. Y es que Juan el Bautista, a pesar de estar apresado por órdenes de Herodes, Herodes sentía hacia él un respeto y Herodías quería quitarle la vida, pero el evangelista nos dice que no podía o no sabía cómo. ¿Por qué? Porque Herodes lo tenía protegido a pesar de tenerlo encarcelado. Y hay un punto interesante que nos dice que cuando escuchaba a Juan el Bautista quedaba desconcertado, perturbado, pero le gustaba escuchar y le mantenía un respeto y lo creía un hombre recto y santo. Pero uno puede pensar, qué bonito sentimiento de Herodes, pero luego la siguiente escena nos encontramos ante la fiesta por el cumpleaños de Herodes, que iba a desembocar en la muerte de Juan el Bautista. Y como el mismo Herodes pues estaba triste por la petición que le habían hecho, pero al final, por no desairar a los invitados y a la joven, pues lo terminó haciendo. Esto nos deja una lección de una tentación, de muchas veces una actitud que como cristianos tenemos y que pensamos que la podemos mantener sin consecuencia, pero no es así. Y es el hecho de que muchas veces nosotros en nuestra vida mantenemos ciertas características, mantenemos ciertas costumbres que no están bien para con Dios, pero siempre venimos a la iglesia, nos ponemos piadosos, hacemos esto y lo otro. Parece que llevamos una vida cristiana correcta, pero en el fondo sabemos que no. En el fondo sabemos que nosotros estamos atados a una mala costumbre. Estamos atados a un pecado que no queremos quitarnos de encima, pero que tampoco nosotros queremos alejarnos de Dios. Tampoco nosotros queremos dejar de escuchar la palabra de Dios. Le escuchamos con agrado. Nos sentimos desconcertados, nos sentimos llamados por el Señor, pero al final pues no hacemos nada. Y pasamos ahí un buen tiempo diciendo: no, me la voy a llevar tranquila, me la voy a llevar calmada, no me voy a exigir nada, aquí lo voy a llevar tranquilo. Va a llegar algún momento en donde yo le voy a hacer caso a Dios. Ahorita estemos tranquilos así.
Pero sucede esto. Llegará un momento en donde el diablo o nuestra propia debilidad va a aprovechar una brecha en nuestra defensa y se va a meter, y no solo se va a meter en lo más profundo de nuestra vida y de nuestro actuar, sino que nos va a botar totalmente y va a hacer que el poco respeto, la poca consideración que tengamos hacia la palabra de Dios desaparezca totalmente y nos entreguemos más a la vida de pecado. Por eso, hermanos, ante el encuentro con la palabra de Dios, ante el encuentro con la escucha continua y total de la palabra de Dios, en nosotros debe de surgir la conversión, el deseo de escuchar la palabra de Dios, tomar el mensaje y luego el cambio de vida. Sin eso, de nada sirve escuchar la palabra de Dios. Sin el cambio de vida, sin nosotros tomar los aspectos de la palabra de Dios para nuestra vida y transformarla, de nada sirve esa escucha. Va a ser estéril, como pasó precisamente con Herodes, que a pesar de escuchar la palabra de Dios a través de Juan el Bautista, no le ayudó en nada, sino que siempre siguió siendo ese rey vil y cruel. Así también nosotros, si no escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, no servirá para nada cualquier cosa que hagamos en pro del Señor.